Amada Iglesia Jeruel, buenas noches. Pues ya estamos listos para entrarle directamente a nuestro estudio, ¿verdad? Acostumbrado que tenemos los miércoles. Hoy, bueno, vamos a ver la porción de segunda a los Corintios en el capítulo número 7. Capítulo 7 de segunda a los Corintios, de los versos 8 al 10. Nuestro estudio el día de hoy lleva por título Del dolor al gozo, mis queridos hermanos. Bueno, en esta porción de los versos 8 al 10, y me voy a permitir leerlos en este momento, dice así, les invito a que vayan ustedes también a la escritura, y menciona el apóstol Pablo aquí en este verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es todo esto de lo que está hablando el apóstol Pablo? Bueno, ha iniciado él brevemente desde el principio, buscando que ellos tuvieran promesas directamente de parte del Señor, pero se tenía que limpiar en su corazón. Después habíamos hablado precisamente de que el corazón de ellos estaba sensible a los misioneros que habían llegado, como el apóstol Pablo y sus colaboradores, pero ellos también reservaban algunas áreas de su corazón. Ahora, en este momento, el apóstol Pablo está tratando de mostrar una preocupación directa por alguna carta intermedia que él había enviado a la iglesia de Corinto, que aunque esta carta ya no existe, y no se refiere precisamente a la primera carta a los Corintios, bueno, Pablo va a mencionar esta carta, por eso que le decimos la carta intermedia, porque está entre la primera carta de los Corintios y la segunda. Y esto lo menciona precisamente el apóstol Pablo en el capítulo número 2, en los versos 3 y 4. Y dice así, aquí mismo en 2 Corintios, dice, y esto mismo os escribí, hablando de esta carta intermedia, ¿verdad? Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me hubiera de gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Aquí claramente el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, miren, les envié esta carta para que ustedes vean. Ahora ya tengo una preocupación por haberles dicho todo lo que les tengo que decir. Por ello es que en el verso número 8 que acabamos de leer, ya del capítulo 7, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, les puso triste, ¿verdad? Otra versión dice más o menos así, ya no me pesa haberles mandado aquella carta, aunque durante algún tiempo me dolió pensar lo doloroso que debió haber sido para ustedes, pero aquel dolor no les duró mucho. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, esta carta que yo les había enviado sencillamente fue porque verdaderamente tenían que ser disciplinados ustedes. Si nosotros pudiéramos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo, a partir de este momento, si bien él fue consolado con la llegada de Tito, al encontrarlo directamente en alguna de las iglesias de Macedonia, ¿cuáles eran estas? Bueno, la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? O la iglesia también de Filipos, o la iglesia de Berea. Entonces podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo había encontrado a Tito y él recibió consuelo de lo que
le estaba enviando por noticias Tito y asimismo estaba enterándose de lo que estaba pasando con los corintios. Y al ver a Tito, suponemos que una de las preguntas que le pudo haber hecho el apóstol Pablo es decirles, oye, ¿cuál es la reacción de los corintios o qué fue lo que dijeron ante el contenido de la carta que yo les envié? ¿Por qué razón estaría preguntando el apóstol Pablo esto? Bueno, es algo sencillo de contestar. Él estaba inquieto y hasta lamentaba al ver escrito esta carta, por lo que dice directamente el verso 8, ya que en ella pues había tratado cuestiones disciplinarias por alguno de los miembros de la iglesia, que menciona él precisamente en el capítulo 2, versos 5 al 8. Vean ustedes cómo es que dice en el mismo capítulo 2 de esta misma epístola, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces vemos claramente que él estaba inquieto, primero por las cuestiones disciplinarias que él le había dado directamente a algunos miembros, ¿verdad? Pero hasta también pudiéramos pensar que se está refiriendo posiblemente a aquella ocasión cuando escribió a los corintios en su primera carta en el capítulo 5 de aquel adúltero, el cual en su momento estaba haciendo estrago a toda la congregación, y Pablo lo hace ver y se lo señala directamente a los líderes. Entonces en su momento ellos deberían o podrían estar avergonzados desde ese entonces, ¿verdad? Así que podemos ver claramente cómo es que el dolor que les estaba infundando esta carta era necesario para que ellos alcanzaran el cambio. ¿El cambio de qué? El cambio de corazón, para que ellos fueran sacudidos en su momento. Así lo menciona el mismo verso 8. Aunque entonces lo lamenté, dice, el haberles escrito, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, Pablo sabía que lo que había escrito en aquella carta les iba a entristecer a todos los corintios, pero era necesario para que se sacudieran. Era necesario que llegara a ese punto de reprenderlos o de a lo mejor disciplinarlos o mostrarles el pecado o las indisciplinas en las cuales estaban cayendo, que esto era indigno delante de Dios. Entonces Pablo, como un padre espiritual para ellos, hay que entender que cuando un padre tiene que corregir a un hijo pequeño que está en un error, bueno, la corrección en ocasiones es más dolorosa para el mismo padre que para el hijo que tiene que ser disciplinado. Así que un padre que toma con seriedad el rol que le corresponde al disciplinar con amor a un hijo, bueno, pues su conducta, esto va a ayudar a cuidar la salud y la felicidad de su propia familia. Y aunque todo esto lleve un procedimiento doloroso, pero va a traer crecimiento y va a ayudar a la corrección, va a ayudar a la buena armonía, a la coinonía entre los miembros de una familia. Y Pablo estaba cumpliendo con este rol como un padre espiritual para ellos. Ahora, esta disciplina solo duraría hasta que ellos mismos pudieran admitir que se habían equivocado, que habían tolerado, ¿verdad? Y ellos mismos se tenían que arrepentir de corazón. Entonces podemos ver claramente que cuando nosotros somos disciplinados, debemos aceptarla, esta disciplina, como algo necesario, porque a lo mejor nos equivocamos en algo. A muchos niños a veces se les disciplina o se les pega, ¿verdad? O se les da de manazos o se les pega en las pompis, ¿sí? Pero a veces no se les dice por qué se les pegó o por qué tienen que ser disciplinados. Y en este caso, bueno, el apóstol Pablo estaba hablando de cuestiones disciplinarias que ellos tenían que corregir dentro de su misma congregación. Así que con esta conclusión podemos quedarnos, ¿verdad? Que
cuando nosotros somos disciplinados, debemos aceptarla como algo necesario de parte del Señor, porque esto nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a llevar nuestra vida delante del Señor de forma piadosa y sobre todo para ser más obedientes a Él. Amén. Número 2, mis queridos hermanos, el dolor que en su momento ellos estaban percibiendo era necesario para madurar. ¿Por qué? Porque Dios lo había enviado. ¿Por parte de quién? Por parte del apóstol Pablo en esa misma carta. Vean cómo dice el verso número 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, no me gozo precisamente porque ustedes estén tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Lo ves? Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo, fueron contristados y esto ayudó para que ustedes fueran llevados al arrepentimiento genuino. Y luego dice, porque habéis sido contristados según Dios, o sea que esa disciplina no viene de mi parte, dice el apóstol Pablo, sino que Dios mismo la envió para que ustedes se arrepintieran, porque a través de su poder, su gracia, su misericordia y sobre todo su sabiduría, Él la envió directamente para ustedes. ¿Para qué? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Otra versión dice así, ahora me alegro de haberle enviado esta carta, no porque les dolió, sino porque aquel dolor les condujo al arrepentimiento. El dolor que sintieron es el que Dios desea que su pueblo sienta. Por lo tanto, no les hice daño. Entonces, si bien alguno de los corintios hubiera estado en una manifestación de dolor, ese Pablo, qué tremendo es, qué bárbaro, ¿cómo es posible que nos discipline de esa manera? ¿Cómo es posible que nos trate así de mal? Bueno, hay que considerar que no venía del mismo apóstol Pablo, sino que Dios había depositado en el corazón de Pablo el poder decirle todas estas cosas disciplinarias, porque era la forma en que se tenían que conducir en orden dentro de la misma iglesia. Entonces podemos ver claramente que el lamento del apóstol Pablo se convirtió también en gozo, porque la disciplina impuesta directamente a los corintios, aunque para ellos les trajo vergüenza y dolor en lo profundo de su corazón, dentro de ellos mismos, ahora también produjo un cambio radical de mente y corazón en ellos, que ayudó a que anduvieran rectamente. Y todo esto porque Dios así lo había provocado. O sea, no había nadie más que estuviera provocando todo esto. Así que si en ocasiones viene algún asunto pertinente para nosotros, de parte de Dios lo debemos de tomar siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así sucedió y hay muchos ejemplos en la Biblia, como el caso del hijo pródigo, donde este joven, estando lejos de su padre, estando padeciendo tremendas dificultades, fue sacudido y despertó en su momento para arrepentirse y querer volver a la casa de su padre. Cuando él tenía todo en casa de su padre, sencillamente huyó con la parte de la herencia que le correspondía y se la dio a su papá. ¿Qué sucedió después? Malgastó y después andaba comiendo algarrobas y cuantas cosas, que no era precisamente lo que su padre hubiera querido de él, pero sencillamente él fue una persona indisciplinada. Entonces, ¿qué pasó después? Resulta que al volver este hombre a su casa, al momento de despertar y reconocer lo que tenía en casa de su padre, bueno, pues trajo un tremendo gozo para su padre y para él mismo como hijo. Y esto habla de un genuino arrepentimiento que trajo la reconciliación de un hijo con un padre, ¿verdad? Lo que en su momento también el mismo padre lo esperaba anhelosamente que regresara, porque sabía su padre que tenía que regresar después de haber malgastado todo lo que había hecho, ¿verdad? Si ustedes van directamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 15, vemos cómo en esta historia habla precisamente de este asunto. Miren cómo dice ahí en Lucas 15, de los versos 17 al 19. Y volviendo en sí, o sea, este joven, después de estar en un letargo espiritual que no sabía ni dónde andaba, estaba confundido, dice ahí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él, reconociendo lo que tenía, y ahora él quería ser como un jornalero. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y dice luego: y traer el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vean ustedes cómo es que había reconocido este hombre lo que los corintios estaban empezando a reconocer. Esto, repito, habla de un genuino arrepentimiento que trajo la reconciliación de un hijo y de estos hijos de la iglesia de Corintio que esperaba a Dios que en su momento fueran sacudidos y regresaran a la reconciliación con este Padre eterno que es nuestro Dios. Por ello, en el mismo verso 9 dice: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea que la tristeza y el dolor en los corintios fue un proceso que había iniciado cuando ellos empezaron a leer aquella carta severa del apóstol Pablo, y al tiempo ellos mismos se estarían dando cuenta que habían ofendido a Dios con su conducta. Primera de Pedro 4, verso 6 dice: porque para todo esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué significa todo esto? Que Dios, al momento de mostrar su evangelio y su ley, produce en aquellos escogidos un genuino arrepentimiento, y como resultado provoca o produce la obediencia y hacer la voluntad de Dios. Y esto habla que la gente en su momento era muerte espiritualmente, pero es viva en la persona de Jesucristo, porque se arrepiente de su pecado, reconoce a Jesucristo en su corazón y sabe que el arrepentimiento genuino que tiene él le va a ayudar al poder llegar al reino de los cielos. Entonces vemos claramente que esta misma suerte no la tienen precisamente aquellos que no conocen del Señor, que desconocen en su corazón todas las bendiciones que puedan vivir. Siempre que la gente pueda llegar a los pies de Cristo, esto va a ayudar para que podamos nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y no nos confundamos. Así que si hay disciplina, si hay dolor, a veces es necesario. El verso 9 en su segunda parte dice: para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Esta es la razón por la cual Dios llevó a los corintios al arrepentimiento, y sería la misma razón por la cual muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que no suframos un daño espiritual y tampoco fuéramos condenados. ¿A dónde? Pues al fuego eterno. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que alcancemos salvación. Dios ha deseado Él que nosotros pudiéramos llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Él nos entresacó entre millones y millones de personas en el mundo. A lo largo de generaciones y de siglos ha traído a sus escogidos, y tú y yo somos unos de ellos. Así que, como dice aquí el verso 9, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, claramente el apóstol Pablo se excluye de una responsabilidad y dice: todo lo que ha sucedido respecto a la carta, sencillamente ha sido propósito de parte del Señor, ¿verdad? Entonces podemos decir que en su momento para el apóstol Pablo era una obligación escribir esta misma carta, ¿verdad? Que aunque él no es responsable, sí estaba obligado a escribirle. ¿Por qué? Porque era la forma en que ellos iban a ser advertidos del pecado. Y nosotros no estamos excluidos de esto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nosotros también estamos obligados a hablar del Evangelio y advertirle a muchas personas de su pecado, de su inmoralidad, de la depravada condición que viven delante de Dios. Y Pablo mismo se sentía en su momento, ahora por otro lado, responsable de la degradación o de la pérdida de los corintios, ¿verdad? De que no entendieran y que ellos se fueran en su momento a una depravación o a su baja condición pecadora y que no estuvieran enterados de lo que Dios quisiera directamente para ellos. Entonces podemos ver claramente que de no haberles escrito esta epístola y de señalarles sus pecados y sus ofensas, bueno, pues sencillamente el apóstol Pablo se sentía responsable. Pero gracias a Dios que fue escrito esta epístola, porque no solamente le sirvió a los corintios, sino que hasta nosotros también es muy pertinente esta carta que nos ayuda a comprender nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Ahora, el verso número 10, mis queridos hermanos, dice ahí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, como que está diciendo, y vuelvo a leer, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, no hay que lamentarse. Está diciendo el apóstol Pablo, si te arrepientes, no te lamentes de haberte arrepentido, ¿sí? ¿Qué está tratando de mostrar aquí el apóstol Pablo? Bueno, que el dolor es necesario también para la salvación de las almas, ¿verdad? Así que de venir un dolor, o de no haberle venido este dolor a los corintios, bueno, pues no se hubieran arrepentido para nada. O sea, de no venir a veces tragedias, de no venir a veces frustraciones, de no venir a veces tormentas a nuestra vida, bueno, pues a veces no podemos clamar a Dios, no podemos sentirnos vulnerables. Y la gente a veces se siente fuerte con sus bienes, se siente fuerte con su economía, se siente fuerte con su posición, ¿verdad? Y desgraciadamente a veces Dios nos tiene que mover de esas posiciones, hasta de la salud, para que podamos aprender a saber que única y exclusivamente debemos de depender de Él. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabamos de decir? Bueno, que el verdadero creyente, ¿verdad?, cuando peca, le llega una profunda tristeza a su corazón. Hay un dolor tan profundo dentro de él, al grado de sentir vergüenza, pena por su pecado, en el caso de los corintios, ¿verdad?, y derramar lágrimas amargas. ¿Pero por qué? Porque está buscando el arrepentimiento, está buscando el pedir perdón a Dios. Un ejemplo de ello es el mismo apóstol Pedro, ¿verdad?, que negó a Jesús jurando no conocerlo. Y esto es tremendo porque tiempo atrás él estuvo 3 años con mi Señor y Salvador Jesucristo. Oyó cantar el gallo, sí, cuando el mismo Jesús le había dicho, cuando escuches cantar el gallo 3 veces, entonces me negarás. Y él dijo, no, te voy a seguir, no te preocupes. Hubo otro también, Judas, que en su momento también lo defraudó, ¿verdad? Entonces tanto Judas como Pedro cumplieron alta traición a su maestro, y sin embargo los dos tuvieron una consecuencia diferente. Pedro, a partir del momento en de que él negó a mi Señor y Salvador Jesucristo, y les invito a que vayamos directamente al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26, versos 74 y 75, Mateo 26, versos 74 y 75, vemos cómo es que Pedro está negando a su Señor. Y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, tan amargamente que el dolor era tan profundo en su corazón, que después buscó afanosamente
el perdón de nuestro Señor. Había salido porque lloró y él mismo sentía en su corazón diciendo, negué a mi Señor, después de haber sido enseñado, después de haber sido perdonado, después de que Él me trajo a sus pies, resulta que ahora le niego. Entonces podemos ver claramente cómo es que en Pedro hubo un genuino arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, si vemos lo que dice Pablo, al momento de decir que no te tienes que lamentar de haberte arrepentido, por el contrario, Pablo dice, bueno, nadie se puede lamentar, o nadie hizo mal, o no fue una tragedia por haberse arrepentido de su pecado, porque esta acción le trajo la bendición de haber llegado a los pies de Jesucristo, haber recibido de forma inmerecida la gracia del Señor para salvación y alcanzar el cielo con la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que trae en su momento la salvación? Bueno, primero hay que entender que somos restaurados, ¿verdad? Porque de estar sucios, ahora estamos limpios. De tener guerra con el Señor y que el Señor estuviera enojado con nosotros, ahora tenemos paz con Él. Ahora estamos completos para vivir en armonía con el Señor y con su pueblo también. Y con todo esto, aparte de recibir la salvación y también alcanzar la vida eterna, pues yo creo que nadie quisiera arrepentirse, ¿verdad? De haberse arrepentido y de haber llegado a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo creo que nadie quisiera arrepentirse de eso. Por el contrario, yo creo que todos estamos gozosos de haber llegado a los pies de Cristo y sabedores de que hemos alcanzado la salvación en Jesucristo. Pero entonces dice el verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿verdad? Pero luego dice otra porción, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay un contraste tremendo, porque la tristeza que este mundo da produce remordimiento y se manifiesta con sentimientos de culpabilidad al grado de no poder vivir con ello. Y esa es la causa por la cual muchas personas, cuando tienen un pecado tan grande, se quieren quitar la vida, se quieren aventar de un segundo piso o se quieren aventar al vacío. Y entonces se sienten tan perturbados que no pueden vivir. Ese fue el caso de Judas, que no pudo vivir con la perturbación de haber negado a su Señor. Sin embargo, Pedro sí pudo vivir porque él buscó, lloró amargamente y lo que hizo fue arrepentirse y buscar a su Señor. Pedro se arrepintió y fue a buscar a los apóstoles y después tuvo un encuentro con Jesucristo, pero Judas, que estaba lleno de remordimiento, volvió con los sumos sacerdotes, tiró las monedas de plata, fue y se ahorcó. Cualquiera puede decir, ahí está, ya ves, se arrepintió. No, eso no es arrepentimiento. No se arrepintió. Él tenía tanto remordimiento que no podía vivir con eso, ¿sí? Fue un cobarde porque no pudo enfrentar las cosas. No quiso enfrentar a su Señor. Como muchas personas no quieren enfrentar la vida, prefieren huir en ocasiones de su familia, prefieren huir de su pecado, alejarse de cualquier circunstancia, porque saben perfectamente que esto les va a avergonzar. Pero si tú eres valiente, si tú verdaderamente enfrentas las cosas directamente a través de la persona de Jesucristo, puedes restaurar tu corazón, puedes restaurar la buena conciliación y la armonía con tu familia. Lo único que hay que hacer es pedir perdón, otorgarlo, buscar al Señor nuestro Dios. Esa es la ventaja que tiene el creyente y que no tiene el impío, y que el impío por su soberbia, por su altivez, porque no quiere saber nada de Dios, bueno, se aleja mejor y tan perturbado está que a veces se pierde en la drogadicción, en el alcohol, en el adulterio, en cualquier afán. Pero cuando verdaderamente nosotros buscamos la verdadera conciliación, Dios va a hacer algo para que nosotros podamos ser confortados. Así que podemos decir esto ya como conclusión. Los corintios escogieron, primero, el dolor era inminente para ellos. Se sujetaron al cambio. Se dieron cuenta que tenían que crecer, pero también se percataron que este dolor les traería salvación, ¿verdad? Así que escogieron la vida eterna. Escogieron
el poderse arrepentir y volvieron a Dios, recibieron la salvación plena y eterna en la persona de Jesucristo y su relación con Dios fue totalmente restaurada, como también la relación que tenían con el apóstol Pablo, que estaba deteriorada, bueno, volvió a ser restaurada, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo rebosaba de alegría al momento de saber noticias de ellos y que en su momento esto trajo un consuelo directamente pues al corazón de Pablo, de los corintios y de cualquier persona que estuviera preocupada por alguna circunstancia difícil que pudiera venir a su vida. Los corintios habían abandonado los malos caminos, habían abandonado las malas costumbres y las malas conductas hacia Dios, ¿verdad? Y hay ocasiones, y esto hay que decirlo, ¿verdad? Hay ocasiones en que algo en nuestra vida pasa. Y a veces trae un doloroso momento para nosotros y creemos que todo ha terminado y que no hay salida para nosotros mismos. Pero Dios lo permite así. ¿Por qué? Para demostrarnos y para que estemos enterados que solo siempre y cuando estemos en sus manos debemos de confiar en Él. Y Él, a través de su poder, de su majestad, de su gloria, desde los cielos va a traer una restauración a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido. Si nosotros nos arrepentimos genuinamente de corazón de aquello a lo cual hemos fallado. Y como los corintios, ¿verdad? Y el mismo Pablo fue confortado con la llegada de Tito, a veces nosotros estamos tan preocupados por algo que no nos deja dormir. Debemos descansar en el Señor. Debemos clamar a Él. Debemos orar constantemente. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea confortado, sabiendo que Él siempre va a orar en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que sean también confortados ustedes, mis queridos y amados hermanos. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque con esta porción de la Escritura podemos ver claramente que si en ocasiones llega dolor a nuestra vida, podríamos discernir también que es por algo que tú lo permites. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes a arrepentirnos de toda maldad, de toda inmundicia, de toda mala acción que podamos nosotros haber causado. Rogamos también para que tú nos bendigas y nos ayudes y nos permitas siempre estar a tus pies. Guarda nuestras vidas. Permítenos estar siempre confortados con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Llena nuestro corazón, Señor, y gracias porque tú siempre nos ayudas a poder tener entendimiento de tu palabra y que tú también seas exaltado y glorificado. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les guarde.